Dos preciosas ideas para decorar nuestra casa en Navidad con macetas, cuerda, ramas secas, silicona. Solo con esos materiales podemos hacer verdaderas bellezas. Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Tenía una vieja maceta que no utilizaba, una maceta de barro. He decidido pintarla con solo una capa de pintura a la tiza. Le he puesto una tierra de buena calidad dentro, 2 ciclamen y unos trozos de plantas crasas. En la parte exterior he decidido utilizar un trocito de cuerda para acabar de decorarla. Con un poco de musgo artificial relleno los huecos que quedan entre el verde de las plantas para que se vea todo súper verde. Y voy a empezar a decorar la parte superior. Lo primero que voy a utilizar va a ser una pieza que ya tengo hecha de otro tutorial, que es un precioso pajarito que os dejo aquí encima el enlace por si queréis hacerlo. Esto le va a dar un toque, pues como, no sé, me gusta muchísimo cómo queda. Y ahora voy a hacer algo muy sencillo. Voy a coger un frasco de cristal, un poco de silicona y voy a hacer una belleza. Este frasco de cristal lo he lavado perfectamente con agua y jabón. Lo he limpiado con alcohol y así me aseguro que la silicona quede bien adherida sobre el cristal. Y ahora con una pintura dorada metálica que me encanta, le doy un toque de brillo, de lujo y muy navideño. En una decoración clásica de Navidad siempre predominan estos 3 colores, el verde, el oro y el rojo. Yo el rojo se lo voy a poner en la parte superior del frasco con esta preciosa cinta de raso que va a hacer conjunto con los ciclamen que he puesto en la maceta. El color blanco también es un color muy presente en la Navidad, que nos recuerda a la nieve, a esa nieve que hay en los sitios donde hace frío y que es algo tan típico de esa época tan preciosa que es la Navidad. Ese color blanco se lo voy a añadir yo a mi conjunto con unas casitas que voy a hacer con silicona caliente. Voy a utilizar un patrón que podéis descargar gratuitamente en mi web, que os voy a dejar debajo en la caja de información y también aquí arriba. Estoy utilizando el patrón que he hecho de los dibujos y he puesto sobre ese patrón un trozo de papel de cocina, porque ese papel es un papel de horno, hace que la silicona se despegue perfectamente de él. Primero contorneo la parte exterior, después hago los dibujos de la parte interior y vuelvo a contornear las casitas, después espero a que la silicona se enfríe y despego las piezas. He hecho 2 piezas de cada una y las pego para construir la casita. Cuando tengo la casita montada le doy un repaso con pintura blanca acrílica y antes de que la pintura se seque le añado purpurina blanca irisada para darle un toque de brillo. Un poquito de goma eva me va a servir perfectamente para montarle el tejado y hago 2 casitas iguales. Una un poco más grande y una un poquito más pequeña. En el patrón que vais a descargar tenéis la medida de las 2 casitas y ya las tengo preparadas para decorar mi maceta. Un poco más de rojo para el lado derecho con este arbolito que tenéis también en otro de mis tutoriales, os lo dejo en la caja de información. Y ahora le hago un pequeño letrero con un trozo de cartulina,
goma eva roja brillante y un trocito de madera. He puesto Christmas, pero podéis poner Navidad, Feliz Navidad, bienvenidos, lo que os apetezca. Durante el día esta maceta, que es a la vez un centro navideño, es precioso, pero durante la noche cobra una magia especial. Le he puesto unas luces con una petaca de pilas que hace que los colores se vean todavía mucho más vivos. El blanco de las casitas, como veis, se ve precioso. El brillo de la parte exterior con esa purpurina irisada hace que brillen y tengan un punto muy especial. Y los colores se ven muy bonitos. Los jarrones, los que he hecho con el frasco de cristal, le he puesto una vela dentro y le da un punto de calidez al conjunto. La verdad es que el resultado es precioso, elegante y muy bonito. Y ahora voy a hacer una segunda pieza utilizando palitos de madera, ramas secas que he cogido del jardín de un árbol que corté hace poco. Formo la forma de una estrella. Cuando lo tengo formado con palitos todos de la misma medida, los pego con silicona caliente. Quiero que tenga un poco de altura, así que voy a coger más ramitas de estas secas y voy a ir añadiendo sobre la primera estructura que he montado hasta conseguir más o menos 3 capas, 3 alturas de ramas secas. Al hacer que la pieza sea más alta también le damos más solidez y es mucho más robusta. Ahora le voy a dar un toque con pintura, la tiza, la misma que he utilizado para la maceta, pero no voy a pintarlo por completo. Voy a pasar el pincel suavemente para solo darle un toque en blanco. Voy a utilizar esta guirnalda de plástico súper económica y también estas bolitas de una planta de acebo, recuerdan a una planta de acebo, que también son de plástico y es lo más económico que he encontrado en la tienda donde he ido a comprar. Le pego la guirnalda verde en la parte interior, recorto las ramitas de acebo y las reparto por la parte superior. Aquí me falta un color, el oro. Se lo voy a añadir haciendo unas estrellas con mi receta de porcelana, con porcelana Jovi. He utilizado un cortador de galleta para hacer estas estrellas y con la porcelana no demasiado fina. Quiero que sean un poquito gruesas. Las pinto en color dorado, cómo no. Les doy una buena capa para cubrir toda la superficie y antes de que la pintura se seque le pongo un poquito de purpurina y así le añado un brillo extra. Igual que he hecho esta, he hecho unas cuantas más y una vez las tengo hechas las voy a pegar en la parte superior tocando la madera con cola blanca porque la porcelana no se pega con silicona caliente. Siempre se va a despegar, así que os recomiendo que utilicéis siempre cola blanca. Le añado unas luces con un color blanco, pero blanco cálido, un poco amarillento porque le va a dar mucha más dulzura. En la parte central le coloco una vela y el resultado, como veis, es impresionante. Es que es muy bonito, elegante, acogedor, dulce, muy navideño. Queda precioso donde lo pongamos, tanto si lo vemos aquí en el exterior como si lo pongo en la mesa de mi salón y veis que luce también impresionantemente bonito. Igual que tenéis estas dos ideas que os he dado, tenéis todas estas ideas que podéis encontrar en mis tutoriales de Navidad. Espero que os haya gustado un montón. Si es así, recuerda regalarme tu like. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.